tratando de focalizarse especialmente sobre la gestión pedagógica, y entendemos este proyecto de investigación en un proceso de colaboración con estos equipos, con los equipos directivos que forman parte del proyecto. Quienes más saben de lo que ocurre en la escuela son las personas que están cotidianamente trabajando ahí. Entonces buscamos tender un puente desde la universidad, aportando alguna mirada externa, aportando alguna cuestión metodológica, aportando también recorridos bibliográficos y formativos que se entrelacen con los conocimientos de las personas que están en las escuelas permanentemente, cotidianamente trabajando, para que de ese intercambio surja reflexiones sobre las prácticas y conocimiento sobre las prácticas. Con ese espíritu es que estamos trabajando en esta mesa sobre escuela secundaria y cuestiones de la gestión de conducción. Roxana y Tatiana invitaron a un conjunto de directores y directoras de tradición en la provincia de Buenos Aires que nos están acompañando, y le voy a pasar a ellas la posibilidad de presentación, pero bueno, Nélida, Néstor y Adriana, si no me equivoco, están ya presentes en esta reunión, que por suerte es bastante numerosa y sigue llegando gente, para que hagan las presentaciones del caso. Les agradezco mucho a los tres, a Nélida, a Néstor y a Adriana por la paciencia que nos han tenido en este inconveniente para arrancar. Bueno, me callo la boca un poco y le doy la palabra a Roxana y a Leonor y a Tatiana para que sigan adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Rafael. Como dijo Rafael, yo soy Rosana Greco, soy egresada de la UNIPE y actualmente colaboradora en el equipo de investigación que dirige Rafael, y junto con Tatiana Lescano vamos a estar coordinando esta mesa que se denomina Conducción Escolar y Gestión Pedagógica: qué, cómo y cuándo, experiencias y reflexiones de directoras de escuelas secundarias. Esta mesa se enmarca en las acciones del campo del proyecto de investigación, entendiendo que las experiencias y las reflexiones sobre estas experiencias constituyen saberes sobre una actividad, en este caso la conducción institucional de escuelas secundarias. Solemos decir que esperamos conversar sobre qué, cómo y cuándo cada directivo entiende que está construyendo, que está conduciendo pedagógicamente la institución, más allá de lo que dicen los manuales de conducción, de gestión o de liderazgo. En realidad nos interesa la actividad que realizan. A ver, podemos decirlo algo así vulgarmente, sin edulcorante. Quienes estamos en esta mesa hemos estado en la conducción institucional, particularmente en la dirección, y sabemos que hay distancias entre lo que la normativa prescribe y lo que realmente se implementa, entre lo que los manuales dicen y lo que se hace realmente en las escuelas, entre el currículum prescripto y el currículum real, entre el deber ser y la realidad concreta. Bueno, y así podríamos seguir enumerando algunas otras distancias. Queremos decir que entendemos que las cosas no sean como están prescriptas no indica que los directivos, las directoras, los directores estén haciendo las cosas mal, sino que están haciendo las cosas posibles dentro de una realidad que es compleja. Y bueno, para esto tengo el placer de presentarles a tres colegas de la ciudad de Tres Arroyos. María Nélida Scotti. Hola Nélida, ¿cómo estás? Es profesora de geografía, egresada de la Universidad del Centro de la provincia de Buenos Aires. Tiene experiencia en cargos jerárquicos como... Hola, sí, creo que te escuchamos. Como vicedirectora de tercer ciclo de la EGB 3 en su momento,
y a partir de 2006, directora de la SB7 de Tres Arroyos. Actualmente está jubilada, aunque sigue con alguna cátedra en el profesorado de Geografía del Instituto 167. Nélida nos va a contar sobre su paso por la conducción pedagógica sin dificultades y logros de una experiencia compleja. Adriana María Canata, ¿cómo estás, Adriana? Es profesora en Muy bien. sociales. ¿Cómo estás? Es profesora en Ciencias Sociales para el tercer ciclo de la EGB, de nivel polimodal y de nivel superior, por el Instituto Hernandarias, y realizó el postítulo de actualización académica en polimodal Historia en el Instituto 33. Hizo la diplomatura superior en Gestión de Relaciones Humanas en Instituciones Educativas en la Universidad de Salta y el postítulo en Gestión y Conducción Educativa, Actualización Académica, Directores en Acción en la Universidad de San Andrés. Desde el año 2007 se desempeñó como directora del nivel secundario, titularizando por concurso en 2012. Se jubiló hace un año como directora de jornada completa de la Escuela Secundaria 8 de Orense y nos va a exponer algunas notas para pensar la comunicación institucional en la conducción escolar y la gestión pedagógica desde una experiencia situada. Y también está en la mesa Néstor César Castro. Hola, Néstor. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es profesor en Tecnología Informática y en Economía y Gestión de las Organizaciones, egresado del Instituto Hernandarias. Actualmente cursa quinto año de la carrera de Contador Público y tercer año de la licenciatura en Administración de la Universidad Nacional de La Plata. Fue director del Instituto Secundario Claromecó, IEGEP 1408, entre 2001 y 2013. Fue supervisor regional de establecimientos dependientes de IEGEP de nivel secundario, educación agraria y educación técnica con extensión a nivel superior, y actualmente está jubilado del cargo de inspector, pero continúa en la conducción como director de la Escuela de Educación Secundaria número 10 de Claromeco. En su presentación intentará transmitir su experiencia en el asesoramiento pedagógico, haciendo hincapié en los obstáculos que a diario se presentan y alteran la agenda del trabajo. Bueno, bienvenidas Nélida y Adriana, bienvenido Néstor. Les voy a ceder la palabra en ese orden en que hice las presentaciones. Van a tener 15 minutos para presentarnos sus notas, sus reflexiones, y luego abriremos el diálogo. Y para ello, a quienes están escuchando, que también les doy la bienvenida, les vamos a pedir que vayan registrando en el chat sus preguntas, sus inquietudes, que al final de las exposiciones las vamos a retomar, y por ahí anda Tatiana, si querés decir algo más, y si no, le damos la palabra a Nélida. Simplemente saludarlos y agradecerles este momento y nada, no vamos a ser muy extensos y arrancamos a escucharlo a los compañeros, que es lo que nos interesa hoy. Bien, empezamos entonces con Nélida. Bien, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Rosana y a Tatiana esta invitación a participar para contar humildemente mi experiencia. Yo lo voy a contar en pasado porque ya hace más de 10 años que estoy alejada del nivel secundario. Ya me jubilé hace muchos años. Mi experiencia en la conducción pedagógica tiene dos partes importantes, digamos, dos etapas importantes. Una que tiene que ver o que está relacionada fundamentalmente con la aplicación de la ley federal, que es aquel cargo que se crea como vicedirectora de tercer ciclo de una EGB, en este caso en la EGB 3 de la ciudad de Tres Arroyos. Ahí estoy desde el año 2003, fines del año 2003, hasta mayo del 2006, que es cuando se crea la SB7. Ahí se presentan, de alguna manera, anoté algunas cositas que me parece que hay que tener en cuenta y uno puede evaluar a la distancia, si bien ya lo intuía y lo veía en el andar, ¿no? En el andamiaje y en el recorrer del tiempo.
Hay una cuestión que desde lo pedagógico que se da muy fuertemente en el tercer ciclo del EGB, en el antiguo tercer ciclo del EGB, que es una primarización de la cultura institucional de secundaria. Es decir, cursos que sin lugar a dudas iban a tener que estar en escuelas secundarias, con todo lo que ello implica, ¿no? Una cultura institucional totalmente diferente, se organizan en escuelas de EGB, ¿sí? En escuelas primarias. Hay una cuestión pedagógica que es muy clara, que se ve claramente eso inicialmente cuando se prevé y prescripto por el currículum vigente en ese entonces, que es la construcción de áreas. Yo ahí veo la primera dificultad, porque además esa construcción de áreas que debe hacerse en séptimo primero, luego en octavo, luego en noveno, es sin una capacitación acorde y para todos, porque recuerden que las capacitaciones que organizaba el CIE era, si estabas en séptimo, hacías la de séptimo, si estabas en octavo, por lo menos en desarrollos era así, podías cursar la capacitación en octavo y así sucesivamente. Y entonces la construcción de áreas significó, por un lado, lo que a mí me parece muy importante a la luz de todo lo que vino después y de lo que vemos actualmente, ¿no? Una pérdida de la especificidad de las disciplinas, de las cuestiones disciplinarias, se desdibuja la cuestión disciplinar, y además las áreas se van a organizar a partir de resultados que tienen que ver con resortes administrativos fundamentalmente, ¿sí? No siempre, estoy hablando de reubicaciones, ¿sí? No siempre desde los prescriptos por el diseño o por lo indicado desde el equipo de gestión que debía hacerse en el aula. Insisto, y la capacitación inicial en aquel tercer ciclo iba, digamos, fortaleciéndose, pero muy a poco, no fue acorde como fueron sucediendo los tiempos. Una cosa que también tengo que recordar en ese momento, en la escuela donde me desempeñé como vicedirectora, que a su vez estaba dividida en 2 edificios, una parte una parte de ese tercer ciclo funcionaba en la parte de la escuela primaria y la otra en una escuela secundaria técnica, por acuerdos previos que tenían ambas instituciones. En aquella época comienza también, ustedes se acordarán, y todos más o menos tienen mi edad, aunque creo que soy la más grande de todos, es el aumento de funciones que se le van y de roles que se le van incorporando a la escuela, más allá del contrato pedagógico que la escuela tiene con la sociedad, o la sociedad tiene con ella, ¿no? Funciones que tienen que ver funcionalmente, más básicamente con lo social, devenidos a partir de la enorme crisis del 2001. Cuestiones muy difíciles a resolver en aquel momento, tenían que ver con la construcción de vínculos entre los alumnos que no querían estar ya en escuela, y menos en una escuela primaria, porque los espacios y los tiempos de las 2 instituciones son muy diferentes. Una cosa es la cultura institucional de primaria y otra cosa la cultura institucional de secundaria. Y también la construcción de vínculos entre los docentes. Las miradas de los docentes eran absolutamente diferentes, muy difíciles a veces de congeniar, de acordar, de relacionarlas, ¿no? Y además una dificultad también importante que yo considero, por lo menos desde mi experiencia, fue que la supervisión estaba a cargo de primaria. O sea, nuestros inspectores eran de nivel primario, entonces no siempre contábamos por ahí con el asesoramiento adecuado que sí por ahí tuvimos después cuando logramos tener sí supervisores, digamos, de nivel secundario. Disculpen si ofendo a alguien, pero es lo que yo viví en forma bien concreta. La convivencia fue sumamente difícil en la escuela primaria, porque de alguna manera, de un día para otro,
esos alumnos que pertenecían a primaria pasaron a ser, digamos, de un nivel dirigidos por un vicedirector, y parecía que ya no tenía sentido que estuvieran en esa escuela. Yo lo sentía así. Se dio como un verdadero corte. Es más, en el equipo de gestión que yo integraba de la primaria, donde había un director, había un primer vicedirector, un segundo vicedirector, se produce un corte tajante, ¿sí? Con lo cual se rompe el equipo de gestión. A partir del 2006, mayo del 2006, se crea la escuela, la SB7, y acá agregamos más complejidad. Es decir, yo tengo pocas cosas para decir, cosas buenas. Hay cosas buenas, después viene lo bueno. Pero digamos, quisiera por ahí resaltar lo complejo que fue, o que fueron esos años, el transcurrir en una gestión pedagógica. La creación de nuestra SB7 es sumamente compleja porque es unir, agregar, coordinar 3 EGB diferentes, 3 tercer ciclos de 3 EGB totalmente distintas, 3 comunidades escolares totalmente diferentes, la EGB 3, la primaria 3, la primaria 27 y la primaria 24, de barrios diferentes, de alumnos que no se conocían, muchos docentes no nos conocíamos, y de golpe, de un día para otro, todos nos incorporamos a un mismo edificio, en este caso la sede pasa a ser de la Escuela 3, y bueno, y hay que congeniar primero una serie de actividades administrativas con un nivel de urgencia, porque de ninguna manera se podían cortar clases, con un nivel de urgencia atroz. Hubo que hacer una reducción de plantas tremenda, o sea, una planta de 12, 14 divisiones se transformó en una planta de 8 divisiones, así que una serie de reuniones de reubicaciones sumamente difíciles, arduas, complejas también a veces desde lo humano, ¿no? Era como, bueno. La primera POF, no les quiero ni decir lo que fue la primera POF, fue tremenda. Pero bueno, ya todo pasó. Las adaptaciones de esas comunidades escolares, de esos tercer ciclos que vinieron y se incorporaron a la Escuela 3, a lo que se iba a llamar SB7, fue sumamente difícil. No solamente de los alumnos, también de los docentes, porque en las otras escuelas había determinadas culturas institucional muy instaladas, muy arraigadas, con docentes que por ahí no cumplían horarios, con docentes que faltaban sin aviso, o sea, que ni siquiera cumplían por ahí con lo mínimo que debían cumplir, y de golpe aparece una persona, esta que les está hablando, pidiéndoles que por favor mínimamente respetaran el estatuto del docente. Las cuestiones curriculares, por supuesto, había que volver a modificarlas, porque obviamente la creación del SB7 tiene que ver con una nueva ley nacional de educación, reglamentada ya en el 2006, en donde se amplía la obligatoriedad de la secundaria. Y esto no es un simple discurso. La ampliación de la obligatoriedad en los alumnos en la secundaria fue sumamente complicada, porque en nuestras escuelas, tanto en las 3, digamos, que van a formar parte del SB7, muchas familias necesitaban que los alumnos, que sus hijos terminaran el 9º e ir a trabajar. Entonces, convencerlos de que debían continuar en la escuela secundaria, que era necesario, eso fue un trabajo muy, muy arduo de llevar adelante. Respecto de las cuestiones curriculares, yo recuerdo fuertemente y agradezco muchísimo la buena voluntad, el compromiso, el manejo pedagógico y el manejo, digamos, necesario de docentes que, sin ser designados coordinadores, se ofrecieron a coordinar las distintas áreas y para poder establecer esos acuerdos mínimos, digamos, que nos obligaba la prescripción curricular. Obviamente,
Lo social estaba cada vez más complicado, y cuando digo lo social me refiero a la situación socioeconómica de nuestros alumnos, a la diversidad que se incorpora a la escuela. Ya les digo, comunidades diferentes con características muy, muy diversas y con, obviamente, cuestiones relacionadas con la inclusión. Para empezar a pensar y traer a este recuerdo, a este relato muy breve que estoy haciendo de toda esa etapa tan compleja, compleja en lo profesional y en lo personal también. Desde lo positivo, yo rescato cuando se forma el SD7 la formación de un equipo de gestión muy fuerte, es decir, mi secretaria o la secretaria del SD7 y yo formamos, digamos, un equipo de gestión muy fortalecido mutuamente, con estos docentes que actúan también de una forma muy comprometida, que pasan a ser coordinadores sin cobrarlo, pero coordinadores, es decir, ayudaban un poco esto de las reuniones de departamentos y demás, que el departamento no existía más, pero bueno, lo pensamos. Un equipo de preceptores que sabía muy bien lo que debía hacer, muy comprometido con la institución, al menos la mayoría de ellos, y un equipo de orientación escolar propio. No saben lo que fue para la SD7 tener un equipo de orientación propio. Fue realmente uno de los baluartes más importantes que tuvo la escuela en su momento. Otras cosas para destacar: teníamos unas buenas instalaciones que tuvimos que ir peleando cada uno de sus lugares para poder acceder a ellas. Porque si algo tiene la cultura institucional de primaria es que muchas veces desde los equipos de gestión de primaria consideran que la escuela es de ellos. Entonces hubo que pelear la accesibilidad a la biblioteca, la accesibilidad a la sala de computación, la cuestión de incluso hacer uso de las instalaciones de un Zoom, de un salón de actos, de la sala, incluso, fíjense, algo que no era necesario hacer, pero que fue obligación hacerlo porque necesitamos hacerlo en su momento. Como funcionábamos en el edificio de una escuela primaria, no necesitábamos formar cooperadora. Y sin embargo, la SD7 tuvo que formar su cooperadora porque, de alguna manera, la cooperadora que venía de la escuela primaria 3 no nos aceptó fácilmente. Sin lugar a dudas, no nos facilitó demasiado las cosas. Importante para la conducción. Algo que aprendí y no estaba así dicho demasiado en los libros. Es importante que el director esté en la escuela. Estar en la escuela no significa cantar el presente y firmar la asistencia. Estar en la escuela significa visitar las aulas, armar un cronograma de visitas de aula. Claro que a veces lo urgente te pasa por arriba sobre lo importante, pero tratar de respetar ese cronograma de visita de aula, porque si no es muy difícil que el director pueda llevar adelante ese rol de asesor pedagógico, sugiriendo lecturas, sugiriendo recursos, variación de estrategias y demás. Porque además, también si no visita aulas, ¿cómo hace para observar las interacciones docentes y la construcción del saber en los alumnos, ¿no? Vuelvo a reforzar la idea de la formación de este equipo de gestión, secretario, director, profesores, esos profesores que actuaron como coordinadores, preceptores y el equipo de orientación, siempre trabajando en el mismo sentido, pensando en esto de que había que incluir, pero a su vez aprender. Y a veces en contextos sumamente violentos, sumamente, qué sé yo, urgentes, y en esto, Tatiana, debes acordar algún que otro detalle. Algo también muy importante que yo rescato y que aprendí, una primera inspectora que tuve me dijo: no te hagas mucho problema, porque hasta el tercer año que estás hasta que no cumplís 3 años en la gestión, realmente el cargo todavía podés decir que todavía no lo tenés puesto.
Y creo que tiene razón. Uno en el andar va aprendiendo. Bueno, yo lo que aprendí fue, por ejemplo, la organización del año escolar, preverla y decirla y explicarla y comunicarla y notificarla a todos los agentes de la escuela en la primera reunión del año. No sé, reuniones, eventos, proyectos, entrega de declaración jurada, no sé, en esa primera reunión del año, organizar el año, mínimamente aquello, ¿no? Las cosas más básicas. Otra cosa que rescato y fuertemente, algo que no había, obviamente, o que empezaban a surgir y que me pareció fundamental teniendo en cuenta la democratización que debía hacerse del conocimiento, porque incorporar matrícula, sí, está bien, pero ¿incorporarlas para qué? El conocimiento había que democratizarlo, la convivencia había de que democratizarla. Costó muchísimo porque los problemas se sucedían a cotidiano. Pero la formación del centro de estudiantes a partir de un cuerpo de delegados, por ejemplo, elegidos por sus propios compañeros. Eso les estoy diciendo en aquella época. Hoy hablar de un centro de estudiantes parece lo común, pero cuando recién se forman las secundarias básicas fue muy, muy difícil. Pero sin lugar a dudas eso lo rescato como un logro muy importante. Y también en nuestra escuela fue la primera que pone en cuestión el uso del guardapolvo en las niñas. Esto surge de las mismas niñas, ¿no? De las mismas alumnas, y se pone en cuestión el uso del guardapolvo, se consulta a las familias, muchas familias no estaban de acuerdo, y se establece en la escuela esto de, bueno, un guardapolvo que no es obligatorio. El que quiere sí, el que no quiere no. Bueno, también fue a medida que va avanzando y obviamente cambia la situación política del país, nuevos gobiernos, nuevas ideas, más apoyo del Estado, mayor presupuesto educativo y bueno, recibimos enorme cantidad de libros para la biblioteca, las netbooks, bicicletas incluso para aquellos alumnos que vivían en zonas bastante distantes de la escuela. Y bueno, yo lo último que recuerdo, porque obviamente al no aprobar la instancia para titular en el cargo, yo debo dejar el cargo en el 2012, y lo que sí recuerdo es el momento muy, muy, muy lindo que fue la elección de las orientaciones para la secundaria superior. Bien, ese es un poquito mi recorrido. No debo dejar de mencionar el apoyo de todos mis docentes, el apoyo de la mayoría de mis docentes, del equipo de orientación, de mis preceptores, y también debo recordar el enorme esfuerzo que hicimos en la familia, porque el director es director de una escuela las 24 horas del día, por más que te paguen una determinada cantidad de horas. Y eso en casa se sufrió mucho, habiendo incluso una niña recién nacida, que ya cumple 20 años este año. Nada más tengo por hoy. Nuevamente agradecerles esta invitación. Espero sirva para algo, no sé si sirve lo que dije. Un abrazo. Muchas gracias, Nélida. Sí, la verdad es que yo estuve tomando nota ahí porque parte del trayecto lo hemos hecho como colegas, directoras, así que me hiciste acordar de varias cosas sobre las que podemos seguramente retomar luego de las exposiciones de Adriana y de Néstor. Así que bueno, te agradezco un montón porque me has removido algunas cosas que, que no las tenía tan frescas. Me hiciste acordar, por ejemplo, lo de las bicicletas, eso. Bueno, después lo retomamos en todo caso, ¿sí? Así que ahora les damos la palabra a Adriana, otra queridísima colega, con la que también hemos hecho un surquito entre Tres Arroyos y Orense. Adriana, todo tuyo. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir algo de lo que viví en 16 años de gestión. Bastante complejo, como todos, a nadie le ha sido fácil.
La escuela de la cual yo comencé a ser, fui por primera vez directora, es la escuela SB6, en un pueblo de 2.500 personas aproximadamente, donde había un instituto, donde tuvimos el honor de tener a María Nélida como profesora, el Instituto San Martín, Colegio San Martín, con ya para el 2015 60 años de trayectoria. El primer desafío que tuvo la escuela estatal, la SB6, que funcionó también en la escuela primaria número 17, fue el reconocimiento a nivel local. Digamos, la bienvenida a la escuela no fue tan bienvenida desde el momento en que ya había otra escuela. Pero bueno, llegó el momento, fue muy linda, muy lindos años estuvimos ahí, muy buena relación con la primaria, había resistencias, tal como menciona María Nélida, pero no muchas. Acá somos todos familiares o amigos, entonces los estudiantes eran los que continuaban en la escuela primaria. A los 2 años, el 2009, la SB6, por un acuerdo entre las autoridades educativas, se trasladó al Colegio San Martín y pasamos a compartir, éramos 200 estudiantes más o menos, en un mismo turno todos, a la mañana, todos los espacios cubrimos. Algunos tomaban clases en sala de profesores, otros en un laboratorio chiquitito que había, otros en la biblioteca, en algunos momentos en el Zoom, y se ocupaba todo hasta que al otro año pudimos ir pasando algunos cursos para la tarde, lo cual no fue fácil de negociar. El instituto hacía muchos años que funcionaba en turno mañana y no estaba dispuesto a ceder sus cursos, entonces logramos que el ciclo básico sí. Y bueno, y ahí estuvimos hasta 2015 con mucha negociación. Y por eso yo intento hablar de la comunicación, pensar en la comunicación. Nunca faltaron instrumentos de comunicación. El tema es los acuerdos que teníamos que tener. Y había dos lógicas diferentes funcionando en una misma franja horaria y en un mismo lugar. La gestión estatal con una forma de trabajar y la gestión privada con algunas diferencias que hacían, por ahí teníamos algunas rigideces o la conquista del espacio, que no fue fácil. Por ejemplo, en 2010 a la SB6 le nombran un equipo, le designan un equipo de orientación escolar que no tenía lugar, no teníamos espacio físico, así que trabajaban en la dirección, un tema bastante complejo porque estábamos nosotros y también por ahí estaban el equipo de conducción del privado, y a veces opinaban cuando una mamá venía a hablar y eso ya era complejo, así que al otro año el EOE se apropió de un espacio de guardado de muebles y bueno, y ahí logramos ese espacio luchándolo también. En 2015 se produce la conformación, ya con unos años ya de trayectoria de convivencia, se produce la unificación de las dos escuelas, de las dos instituciones, y se conforma la escuela secundaria número 8, que por haber concursado al cargo titular, quedé designada como directora. La directora que recientemente había asumido hace unos meses en el instituto, fue la vicedirectora. Desde los inicios, en 2007, la SB6 tuvo una extensión a 20 kilómetros en San Francisco de Belloc, con pocos estudiantes, 2 cursos, y con el tiempo, cuarto y quinto y sexto, se hizo Norense, los y las estudiantes viajaban todos los días,
no había un vicedirector, hasta que nombraron un cargo de secretario, que también tuvimos que ajustar mucho el trabajo y la comunicación. Yo estaba a 20 kilómetros, iba, pero no todos los días, no podía ir todos los días porque tenía que estar acá. Eso también trajo varios conflictos. Y después nombraron en 2014 una vicedirectora que desde los inicios asumió un compromiso por la localidad, si bien no vivía ahí, y por cada estudiante, que realmente fue una verdadera mano derecha allá. Cuando se transforma esta escuela en la escuela secundaria número 8, continuamos con la extensión, que esta vez se llama 2080, en San Francisco de Bellot. Y ahí mis intenciones comunicacionales difirieron necesariamente con una y con otra vicedirectora, porque en San Francisco de Bellot venía una vicedirectora trabajando en la gestión estatal, que ya habíamos hecho todos los avances de cómo se trabaja con estudiantes, con las familias, con los docentes, con los auxiliares, y ya teníamos bien aceitado eso y la comunicación que fluía mucho, y en la sede había una vicedirectora que recién tenía las primeras herramientas. Entonces a ella le tuve que empezar un poco a enseñar, a sacarle material, a asesorar sobre cómo trabajábamos en la escuela. Esta trayectoria que traíamos de dificultades por ser dos instituciones que justamente no eran la misma institución, fue permeando las relaciones entre todo el personal, y la comunicación resultó bastante compleja. Entonces tuvimos que establecer acuerdos y a veces no nos gustaba, o a la vicedirectora o a mí, lo que la otra consideraba, pero teníamos que hacer un frente común. Pudimos hacerlo bastante tiempo, después ya se nos complicó y eso ya se vio en toda la institución, hasta que en algún momento, después de muchas idas y vueltas, intervenciones, pedidos de intervención a inspección y colaboración de la inspección con nuestra gestión, en algún momento llegamos a acuerdos básicos para poder beneficiar a toda la institución y lograr lo que teníamos que hacer, porque el tema era qué pasaba con los lineamientos cuando tienen que ser puestos en práctica. ¿Cómo hacíamos? Si había a veces desacuerdos en la forma de transmitir. Yo tenía como muy claro algo, que es que el equipo directivo es responsable de la institución. Tal como dijo María Nélida, el director trabaja todo el día, esté o no la escuela abierta o esté o no en su turno. Y eso no se puede decir, bueno, no es mi turno y ya no lo haría. Me parece a mí que viene con el cargo esta responsabilidad. Surgieron problemas, desafíos, digamos, varios. Una, para formar equipo, con el equipo directivo, con el equipo docente, con el equipo de conducción. Los docentes, que había varios que se resistían a realizar cosas acordadas o cosas que hay que hacer en la escuela, como, no sé, por ejemplo, entregar las planificaciones, considerar las estrategias adecuadas para un grupo de estudiantes que necesitan otras estrategias que el resto, considerar la diversidad. Y muchas veces lo que decían era que en realidad no veían que había acuerdo en el equipo de conducción y un poco se amparaban en eso. Entonces el trabajo fue
conversar y dialogar con uno, con otro, asesorar, sentarse y tratar de hacer ese trabajo diverso, así como nosotros pedíamos para los estudiantes y las estudiantes, hacer lo mismo con cada docente. No era una escuela grande, una escuela que tenía 180 estudiantes más o menos, y en total, entre sede y extensión, 50 docentes. No era muy grande. Pero había que hacer un trabajo artesanal. A veces sucedía, yo les decía a las vices, les he dicho, miren que el poder no está acá en esta silla, el poder circula, estemos atentas. Cuando veamos que hay zonas de malestar, vayamos a hablar, no dejemos que esto se infle al punto de que estalle algo que podríamos haber solucionado o escuchado. A veces lo que se necesita es que ser escuchado. Si hay un problema que uno sabe que puede empeorar o que es grave, acudir siempre a inspección. Siempre. Sé que estoy fatal con esto, sé que cada rato, pero me parece que es importante. Ajustarse a la normativa, esa es otra cosa que yo siempre dije, porque la normativa ampara. Perdona, Adriana, ¿no Sí. te podés acomodar el auricular que se está cortando? Sí, un momento. Ahí se te escuchó bien. Sí, ahí me van a llevar la perra porque está ladrando. Ajustarse a la normativa, porque la normativa es amparadora. Uno tiene, digamos, lo que se llama cintura para saber qué es lo que puede permitir y lo que no, siempre en beneficio de los estudiantes, sobre todo, y para no perjudicar nunca a un docente. Hay algunos, no sé, permisos que uno puede otorgar, pero hay que ser muy cuidadoso porque la normativa para algo está. Siempre hay que rendir, otra cosa que yo siempre dije, hay que rendir con exactitud el dinero, tanto de plan de mejora como de cooperadora, tener en regla los estados administrativos, cumplir con todos los estados administrativos pensando que reflejan las carreras docentes y las trayectorias de los estudiantes. Eso es, las trayectorias escolares están reflejadas en los estados administrativos. No descuidarlos. Siempre amparar al estudiante, siempre. Denunciar situaciones de violencia, de abuso. No mirar para otro lado. Registrar el trabajo es muy importante. Cuando uno conversa con un estudiante es importante escribir un poquito. Al principio había como cierta resistencia o miraban de reojo, inclusive los docentes no querían. Es más, yo al principio no me animaba a escribir porque me parecía que era como que amenazante. Y después todos se tranquilizaron y se dieron cuenta que lo que yo hacía era un registro de los acuerdos a los que establecíamos. Siempre las actas eran que era lo que acordábamos, escribíamos la situación y que era lo que se acordaba. Nunca era, usted haga esto, aquello, lo otro. La idea era, no, justamente, mirá, después de un intercambio, ver, bueno, llegamos a esta conclusión. Yo, acá desde la escuela, el equipo directivo necesita esto, para esto y para esto. Y no tuve problemas mayormente con eso. Muy importante es nunca cortar el diálogo. No cortar el diálogo con las familias. Si pasa algo, y habrá que ir a la casa si es necesario. Si la familia no viene a la escuela y no hay forma de traerla, hay que ir a la casa. Ni con los docentes. ¿Por qué? Porque el mayor responsable es el director, es el equipo directivo. Entonces, si no nos podemos dar este lujo, entre comillas, de decir, bueno, que haga lo que quiera. Porque la responsabilidad que uno asume es justamente
de no cerrar el diálogo, que es difícil, es difícil. Me han cerrado la puerta. Una vez una docente se fue enojada de la dirección, pegó media vuelta y se fue. No podía hablar, estaba enojada. Bueno, en otro momento pudimos hacerlo. No me lo tomé como algo personal. Eso me parece que es fundamental. Pero eh, también me quedé como muy conmovida. Em, Cuando siempre asesoré al equipo de que cuando haya situaciones difíciles o personas difíciles, nunca sean entrevistadas solas, que nunca las vicedirectoras o el EOE esté solo, digamos, una sola, siempre con alguien. Si es el director y sabe que no va a ser una conversación amena, siempre con alguien que acompañe, porque cuando uno va escribiendo, el otro tiene tiempo para preguntar, escuchar, mirar, asentir, eh, y eso es muy importante. Eh, las familias necesitan que uno los escuche. A veces se pasan de la raya, digamos. Una vez una inspectora de psicología dijo, Adriana, ponele fecha de reunión a esa mamá, porque la mamá aparecía todos los días, lloraba en la dirección, hacía toda una historia. Yo la escuchaba todo, pero se me iba capaz que 1 hora y media. Era una cosa que hasta que le hice una podadita de horarios y re bien. La verdad que la señora respondió bien, porque yo me pasaba como de empática, era como que me parecía que sí o sí tenía que escuchar y siempre, todos los días, venía más o menos con el mismo relato. Em, Arbitrar siempre los medios es otra, arbitrar los medios para que se notifiquen fehacientemente todas las personas, porque no hacerlo puede lesionar derechos. Eso es muy importante. Em, Aunque nosotros estemos enojados con un docente, que nos dé bronca, que no cumpla con lo que tiene que hacer o que no dé la clase como que consideramos que debe ser, ajustada a los lineamientos pedagógicos correspondientes, que eso no quiera decir, no quiere decir eso, que uno no va a estar cumpliendo con la parte que le toca, siempre. Em, y cuando uno no tiene suficientes probanzas, no se le ocurra empeñarse en bajar la calificación. Eso también se los he transmitido a las vicedirectoras. Porque uno tiene que estar fundado y el fundamento no puede estar en el aire. Y yo lo viví, porque yo viví todo lo que yo digo es porque lo viví, cometí 5.000 errores y estaba llamando a las inspectoras a cada rato. Tuve una experiencia bien variada con muchos errores que me permitieron aprender. Y me acuerdo que una vez le quise bajar la calificación a una docente que venía derrapando. Realmente estaba complicada. Pero no tenía suficiente probanza yo, porque era en la extensión y yo no iba tanto, entonces se lo comenté y la señora me dijo, de ninguna manera. Y yo no pude insistir más. Mirá, me parece que la verdad es que esto, que aquello, no, bueno. Entonces le dije que yo, bueno, que sí, que bueno, pero que yo de ahora en más la iba a acompañar más, porque la verdad es que yo sentía que ya estaba sola y que la iba a acompañar en su práctica. Pidió movimiento y se fue de la escuela. Pero yo se lo dije con cariño, digo, se lo dije en serio, no era para que echarla. Se lo dije porque pensé, la voy a tener que acompañar. Em, mm, digamos, no forzar las cosas a un límite en que no tiene vuelta, eso no tiene retorno, no tenés probanza, ¿qué va a hacer? Pero si uno ve que realmente hay gente que está eh, muy fuera de lo que tiene que ser, digamos, se tiene que tomar el trabajo. No lo va a hacer uno con 6 docentes al año, pero uno o dos, eh, sí. Y si llega el momento en que con todos los asesoramientos que hay, que se han hecho y todo el acompañamiento,
no se ha logrado mejorar mucho, o mejorar por lo menos lo mínimo, y hay que poner la calificación que corresponde, que es re difícil cuando uno conoce a la gente, cuando la trata a diario, es complejo. No es una ciudad grande donde lo ves cada tanto, no, acá nos vemos siempre. Pero bueno, viene también con la gestión. No me pasó muchas veces, pero lo tuve que hacer, sí. Em, por eso hay que ser como muy prolijo con los papeles. Yo siempre digo, lo administrativo es importante. Uno tiene que poder reflejar el funcionamiento de la escuela y de alguna manera se arma como un archivo de la historia de cada docente y de los proyectos que se fueron haciendo. Nosotros guardamos siempre los proyectos, los íbamos encarpetando, así que teníamos de años para atrás, las planificaciones de años para atrás, por si venía algún estudiante a rendir una materia que venían del Instituto San Martín, que por ahí nos pedían los programas. Siempre resistir archivo es lo mejor que a uno le puede pasar. Saber que si uno se ha equivocado, a veces uno se equivoca en cosas importantes o no hizo la toma de posesión de alguien, no sé por qué no se hizo, cuando uno se da cuenta la tiene que hacer. Yo solía hacerla con la fecha y el logo de la época, hasta que en los últimos años me dijo la secretaria de Asuntos Docentes, no, se hace la salvedad en el momento en que uno se da cuenta. ¿Para qué ha servido guardar tanto? Ha servido, por ejemplo, para que docentes que se han querido jubilar y les faltaban papeles, en la escuela estaban. Porque, por ejemplo, una vez una estudiante que ya pasaba sexto año, estaba en quinto año, denunció un abuso cuando ella iba al Instituto San Martín, antes de que se estatizara, iba a segundo año, y yo encontré, porque no permití que se tire ningún libro ni nada, en los libros de temas, que fehacientemente había tenido clase eh, ese día, a esa hora, estaba la firma del docente, digamos, y sirvió en el juzgado. Y sirvieron las entrevistas que en ese momento el personal del instituto le había hecho a la mamá, de que notaban que ella había desmejorado, nunca sospecharon que había pasado, pero y se fue haciendo todo, cada tanto se hacían entrevistas y demás, y eso sirvió para la denuncia que hicieron. Por eso es que yo siempre he hecho hincapié en que es importante registrar. De lo más placentero que he tenido en mi gestión ha sido conversar con los estudiantes. Yo los llamaba a veces como se hace en la primaria, a ver, venía a leer conmigo, los de primer año. Les prestaba libros y después comentábamos a ver qué habían leído, o llamaba a cualquiera, o a la pasada en la galería, le decía, ¿cómo estás? Porque se notaba o que estaban tristes, y eso el equipo de orientación escolar también lo hacía mucho, porque es su práctica, y está muy bueno escuchar y preguntar. Eh, Em, Cuando había conflictos con estudiantes en general, eran conflictos de la calle. Y terminaban siendo, yo siempre les decía, es por un chico, si eran chicas, es por un chico, y terminaban muchas veces siendo así, o por familias. Las familias, como son todas parientes, se peleaban, discutían, tenían conflictos y traían a la escuela la necesidad de una mediación de algo que nada que ver. Y por ahí los chicos, las chicas eran primos, o cuñados, y bueno, y también aparecían, ese tipo de conflictos aparecía. Tenían que ver con cosas ajenas a la escuela, muchos. Yo,
Yo no creo que se hayan peleado alguna vez por un libro, no recuerdo, o por los contenidos de una materia, no, eran por otras cosas. Pero bueno, interveníamos, ¿eh? Nosotros tratábamos, llamaba una mamá, la otra mamá, con el EOE, con la vicedirectora, entrevistábamos. A veces la vicedirectora acá en la sede entrevistaba a una mamá con la que tenía como más feeling y yo a la otra, hacíamos así, nos repartíamos para poder conversar. Em, y en la extensión iba menos, mucho menos, pero trabajábamos juntas también em, y escuchábamos mucho a las familias. Nosotros nos reuníamos mucho. Es más, cuando sabían que iba yo, iban a hablar también. Pero bien, ¿eh? No es que iban a criticar a la vicedirectora, no, para nada. Querían hablar con las dos, planteaban situaciones familiares complejas. eh, y eso hizo que con el tiempo se vea en cada estudiante el cariño que la escuela les tenía. Y ellos respondían, eh, egresaban, que era lo que nosotros queríamos, que aprendan, que egresen, que quieran participar en numerosos proyectos que la escuela ofrecía. Eh, que en realidad es lo más lindo que hay y es el objetivo de la razón de ser de la escuela, que los estudiantes estén contentos, que aprendan, que, que aprendan a preguntar, a investigar, a hacerse preguntas, que establezcan buenas relaciones con los adultos. Eh, por eso a mí me parece que lo más importante es establecer buenos vínculos eh, que cuestan tanto. Por lo menos en mi gestión fue de lo más difícil. No sé si quieren que diga algo más. Bueno, Adriana, muchísimas gracias. Otra colega hermosa con quien hemos estado trabajando un montón. Después podemos retomar algunas de estas cuestiones. Les invito a que dejen sus preguntas en el chat, que aunque se tengan que ir, después igualmente las podemos retomar porque esto va a quedar grabado y la UNIPE lo va a subir en su canal. Y muchas gracias, Adriana. Y finalmente, Néstor, que es otro colega con el que hemos trabajado muchísimo, tanto desde la dirección del instituto privado como en la inspección, y ahora esa misma escuela lo repatrió como director. ¿Nos vas a contar un poco cómo fue eso, Néstor? Y bueno, te escuchamos en todo lo que nos querés transmitir, con una trayectoria realmente diversa y compleja, ¿no? Sí, Te doy la realmente es palabra. así. Bueno, buenas tardes. Ante todo quiero agradecerles la posibilidad que me dieron de poder participar. Realmente me he quedado escuchando a Nérida y Adriana y bueno, en muchas cosas coincidimos. Yo estoy en una localidad que es un lugar balneario, donde en realidad circula mucho la gente, o sea, se va cambiando mucho la gente, más o menos somos 3.000 habitantes estables, en verano hay 40.000 personas. Trabajamos mucho lo que es el tema de que nuestros alumnos en determinada época del año quedan muy expuestos a determinadas cosas. Tenemos también historia de Nélida me trajo a la memoria un montón de lo que fue la aplicación de la EGB, porque en ese momento yo estaba como director del instituto privado, y sí, sucedieron esas cosas que dice Nélida, o sea, había como una... Encima nosotros estábamos de prestados, digamos, en instalaciones de la escuela primaria, entonces era un poco también tener esas dificultades, teníamos los chicos en el espacio de la... O sea, estaban los dos edificios y nos dividía un patio. Entonces teníamos a primero, segundo y tercero de polimodal
en un edificio y séptimo, octavo y noveno dentro del espacio de la escuela primaria. Compartíamos el espacio, la sala de informática, compartíamos el Zoom, pero bueno, todo eso siempre generaba algún tipo de roces y era como que había una rivalidad entre lo que era el profesor con el maestro. Entonces, generaban esas cuestiones que siempre tuve un buen vínculo con las directoras de primaria. O sea, siempre tuve un vínculo. Y vos, supervisora de nivel secundario y en alguna situación, pero bueno, eso fue lo que me favoreció poder llevar eso. También pasaba esto de que se primarizaba a los chicos de secundario, pero bueno, nosotros había un proyecto de parte del establecimiento privado de construir su propio edificio. Yo asumo en el año 2001 como director de la institución, sin comisión, o sea, con un montón de deudas, y bueno, en 2 años tratamos de normalizar más o menos esa situación. Se formó un buen equipo una buena secretaria con 22 personas que nos pusimos muy fuertemente a trabajar para poder avanzar con la construcción del edificio que hoy tiene la Escuela de Educación Secundaria número 10. El predio estaba cedido por el municipio. Bueno, habían pasado un montón de cosas desde el año 86. Se había conseguido, habían donado hasta el techo del edificio. Bueno, se vendió, desapareció. Bueno, hubo un montón de cuestiones ahí. Y bueno, en el año 2003, como les digo, cambio de gobierno después de la crisis del 2001, comenzamos a trabajar fuertemente y en el año 2005 pudimos lograr inaugurar el 7 de octubre el edificio nuevo. Y en esa inauguración del edificio pudimos trasladar a lo que era octavo y noveno ese año, porque ¿qué pasaba? Los docentes eran del colegio privado, los alumnos eran del colegio primario estatal, bueno, había ahí un tema, pero bueno, siempre logramos con el equipo, los directivos poder tener un buen vínculo y poder trabajar mancomunadamente y eso nos permitió que realmente pudiéramos llevar todo esto adelante. En el año 2006 se traslada la docente de séptimo año al edificio nuestro y bueno, convivimos todos juntos ahí, entonces eso de que parecían de primario fue como que no se sintió tanto porque estábamos todos, o sea, polimodal y EGB. Y bueno, fuimos llevándola adelante. En el año 96 también el tema de la aplicación de los nuevos diseños y bueno, era una escuela de 70 alumnos con 6 secciones. Yo estoy hasta el año 2013, bueno, después ahí me voy de supervisor de gestión privada y vuelvo nuevamente en el 19 y en el año 2022 ya se había gestionado el tema de la solicitud de la estatización hacía como 3 o 4 años porque en realidad era muy difícil poder sostener. Voy a resumir un poco como para poder después hablar del resto. En el año 2022 estamos en una situación crítica porque en realidad teníamos una superpoblación de alumnos en cada curso, o sea, hablábamos de cursos de 45 alumnos y no salía la estatización y bueno, todo eso generaba un montón de situaciones y de conflictos. Y bueno, la persona que estaba a cargo de la dirección había iniciado sus trámites jubilatorios hace 3 años, no salía, bueno, ya no quería saber más nada, estaba de licencia, quedaba la secretaria sola, y bueno, asumí yo como director, y en agosto del 2022 se logra la estatización, y a partir de ahí fue una nueva era, ¿no? Una nueva era que a mí me dio mucha experiencia, y realmente... O sea, yo lo disfruto, a esto que hago lo disfruto y sí, hay cosas que son muy amargas, pero hay un montón de cosas que son muy, muy lindas y muy placenteras. Entonces, bueno, logramos dividir los cursos, logramos en 2 años, este año ya prácticamente tenemos la estructura y la dinámica institucional bien armada, con 2 sesiones por cada año. El ciclo básico está funcionando en el turno tarde, el ciclo básico está funcionando en el turno mañana, tenemos dos orientaciones,
la de Economía y Gestión, que fue la histórica de la institución, y Turismo, porque, bueno, como estamos en un lugar donde el turismo es una gran fuente de ingresos para un montón de familias, tratamos de trabajarlo y de hecho estamos generando muy buenas propuestas pedagógicas que realmente estamos muy satisfechos. Y bueno, el tema de lo que es el acompañamiento pedagógico tiene que ver con la comunicación. Yo siempre me propongo tener un buen vínculo y un buen diálogo con los docentes. De hecho, en el 2022, cuando comencé con esta nueva era mía en la institución como directivo, lo primero que hice fue tomarme todos los días un espacio para ir conversando con los diferentes docentes, saber qué es lo que les pasa, qué dificultades tienen. Pero ¿qué pasa? Pasa esto, muchas veces uno programa, hace una agenda y después surgen otras cosas y se queda. Pero eso a mí en aquel momento me dio resultado. O sea, el hecho de que los docentes vieran que los escuchábamos, que hablábamos, que podíamos organizar y podíamos proyectar determinadas actividades que tenían que ver con esto de que las clases se pudieran dar de otra manera, que los chicos se pudieran motivar, evitar un poco el tema este de la violencia que se venía generando por ser que estaban... había docentes que salían de dar clase y a media mañana no tenían voz, porque era levantar tanto el tono de voz que se generaba, o sea, bueno, era medio caos, ¿no? Pero bueno, logramos superarlo, pero por este motivo, ¿no? Por el motivo de que tratamos de ir hablando, de ir escuchándonos, lo mismo a las familias, ¿eh? Siempre uno de mis objetivos fue, como decía Adriana, escuchar a las familias ante un planteo, poner el oído, porque muchas veces eso hace que podamos organizar mejor y poder gestionar mejor la escuela. También en esta estructuración, bueno, se armó un equipo directivo con vicedirector. En algún momento ahí en el año 2012, o sea, 2011, 2012, era necesario contar con un equipo. Éramos escuela de gestión privada y realmente costaba mucho poder conseguir los cargos, pero bueno, se logró alcanzar porque también era necesario tener ese eslabón, digamos, como para poder gestionar y poder armonizar algunas cuestiones. Con respecto al centro de estudiantes, que lo mencionaron, nosotros somos pioneros en el tema del centro de estudiantes, porque contamos con un centro de estudiantes desde el año 86 y prácticamente han sido distintas etapas, ¿no? El rol que ha cumplido el centro de estudiantes en las distintas etapas desde aquellos años a la fecha han sido totalmente distintos, pero bueno, hemos contado con el centro de estudiantes. Y bueno, con respecto a lo que es el acompañamiento pedagógico, yo trato como les dije, de dialogar con los docentes, de ver cómo podemos buscar, o sea, tratar de dictar las clases o tratar de que los chicos participen o desarrollen sus actividades en distintos ámbitos. Y cuando digo distintos ámbitos, nosotros tenemos, en artística tenemos dos disciplinas. Danza, que la pudimos incorporar a partir del desdoblamiento de los cursos, que nos hizo muy bien, porque los chicos es como que pueden expresar algunas cosas que por ahí de otra manera no. Tradicionalmente, históricamente, tuvimos plástica, y ahora con un convenio por parte de la Municipalidad de Cultura, hemos tratado de incorporar la disciplina música y hemos generado proyectos que tienen que ver con lo que es la convivencia. Particularmente tenemos un primer año que es bastante, o sea, vienen con toda una historia desde el nivel primario, porque nosotros, ¿qué hacemos? Todos los años nos juntamos con el equipo del nivel primario, con el director, y bueno, hablamos más o menos de cómo son los cursos, de qué vamos a recibir, y bueno, entonces tenemos todos unos antecedentes que realmente nos sirven. Y bueno, y hemos implementado esto en el área de lenguas, que es una de las materias que más carga horaria tiene,
con una asistencia técnica en música y realmente nos da muchos resultados porque los chicos pueden vincularse de otra manera, pueden estar motivados, o sea, y realmente nos resulta. Y tenemos pensado para el año que viene aplicar danza, porque para diferentes, para el acto del 20 de junio se generó ahí un cuadro de danzas y acá en Paromecó tenemos una persona que da danzas a los adultos y la invitamos para hacer algo en ese momento y realmente hubo muchos chicos que se motivaron y se les dio por participar, que consideramos que también generan ahí un vínculo y una predisposición. O sea, es como que los chicos cambian, chicos que por ahí capaz que en el aula sí están como cabizbajos y eso, cuando uno les presenta algún tipo de propuesta así, cambian y generan, se ponen de otra manera, convengamos, al compromiso, al trabajo y todo lo demás. Así que bueno, básicamente yo coincido con lo que han dicho las chicas, hemos atravesado casi todos lo mismo y sí, coincido con el diálogo, coincido con la comunicación, con el poner diferentes desafíos como para poder llevar adelante de la mejor manera. Y el hecho de los acuerdos, tratar de respetar los acuerdos, aunque eso a veces cuesta y hay que estar haciendo un seguimiento, son básicamente fundamentales. También hacemos mucho hincapié en lo que es las políticas de cuidado, porque son aspectos acá hay que tener en cuenta y trabajarlo al interior de la institución y bueno, no mucho más como para ampliar, sí quedo dispuesto a cualquier pregunta que me quieran hacer. Bueno, muchísimas gracias, Néstor. Bueno, gracias a Adriana, a María Nélida también. Tenemos un espacio como para poder hacernos preguntas entre nosotros, la gente que estaba escuchando, así que ahí había levantado la mano. Yo igualmente le quiero pasar esta parte a Tatiana, que coordine un poco ella el debate si puede. Había ahí levantado la mano primero Marianelli y después Lara, ¿verdad? Sí, correcto. Soy Raquel, pero me figura con otro nombre. Bueno, ¿coordinas vos, Tati, esta parte? Bueno, si les parece, le damos el lugar a Nélida, que había levantado la mano. Sí, gracias, Tatiana. Sí, yo quería de alguna manera aportar mi coincidencia con lo que planteaba Adriana, la importancia de la comunicación. Ahora, ¿una comunicación para qué? Una comunicación que surge a partir de establecer acuerdos en términos pedagógicos, en términos curriculares o de tareas a realizar, pero esa comunicación y obviamente que tiene que ser escrita y demás, debe servirnos como base después para la supervisión. Es decir, para ver si eso que se acordó entre pares, entre docentes y alumnos y demás, se cumplen, ¿no? Respecto del respeto por los lineamientos curriculares, es cierto, uno como director es efector de política pública. Ahora, yo recuerdo cuando se vota la ley federal y se reglamenta la ley federal, en muchas de nuestras escuelas nacionales pasan a la provincia, por allá por 1 de enero de 1994, una conversación con una profesora de lengua que ya no vive en nuestro distrito, se fue a vivir a Tandil, y yo le planteaba, a ver, los que nos hemos formado en sociales, en áreas de sociales, siempre tenemos esa idea de contextualizar, ¿no? Y de tratar de ver hacia adelante. Entonces yo me acuerdo que le comenté en ese momento a mi colega, le digo, a partir de esta ley que le quita especificidad, saca contenidos a nuestras disciplinas, de hecho la geografía es una de las que más pierde,
acordate que de ahora en más, les estoy hablando de mediados de los 90, va a ser la escuela privada la que forma los futuros dirigentes. A los hechos me remito. La escuela privada, por lo general, no siempre respetó determinados lineamientos, por lo menos en lo curricular. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no firmó el Pacto de Sarmiento, a partir del cual se aplica la ley federal que permite esta primarización, digamos, de la escuela secundaria. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires continúa con su 7º y sus 5 años de bachilleratos y demás. Han tenido modificaciones, pero no estos vaivenes que debe recordarse que de alguna manera esa ley federal no se reglamenta, no se pauta ni se acuerda con objetivos pedagógicos. El objetivo, es más, la provincia de Buenos Aires es la última que adhiere al Pacto de Sarmiento, al pacto llamado Pacto de Sarmiento en aquel momento, por unas cuestiones presupuestarias, pero se firman, la mayoría de los gobernadores adhieren por una cuestión de financiamiento y ¿y quién gana la pulseada? ¿Quién organiza los diseños curriculares de entonces? Bueno, para ciclo básico lo gana Santillana la pulseada. Entonces, en ciclo básico, 7º, 8º y 9º, utilizaba textos de la editorial Santillana. La pulseada se hace con la empresa editorial, con la industria editorial. Cuando sobreviene el polimodal, la que gana la pulseada es la editorial Capeluz. O sea, ¿qué hay alrededor del sistema educativo, como queramos llamarlo, otros aspectos que hay que tener en cuenta y muy, muy, muy fuertes, sin lugar a dudas? Yo recuerdo en la provincia de Buenos Aires decir, a ver, en 7º, ¿quién va a dar clases en las áreas de 7º? Y la FEP ahí gana la pulseada sindical y obviamente las maestras que estaban designadas en 7º, porque si no, obviamente quedaba mucha gente sin trabajo. Pero Nelida, no, sí, mi amor. Disculpa que te interrumpa, a mí me parece súper importante, pensando en esto que vos estás historizando en relación al nivel secundario, me parece súper importante para pensarnos situadamente, ¿no? Uh-huh. Para pensar que lo que pasa en las aulas, lo que pasa dentro de la escuela, no es solamente lo que pasa dentro de las escuelas, ¿no? Claro. De qué manera nosotros a veces vamos, como decía Néstor, ¿no? Vamos por detrás de la urgencia, de la emergencia, y a veces dejando de lado las agendas, y podemos como ir perdiendo de vista el panorama general de cómo vamos desarrollando. A mí me parece súper valioso esto que vos nos estás trayendo, para pensarnos en situación, ¿no? Para pensarnos en situación. Si vos me permitís, y sin querer por ahí cortarte lo que vos estabas diciendo, Nélida, yo quería por ahí contarte que hay una compañera que está, Virginia, que está compartiendo, y dice que le parece muy valioso lo que Nélida, Adriana, Néstor está compartiendo, y que en distintos puntos del país, porque ustedes saben que en este conversatorio hay personas de distintas provincias que están compartiendo, y dice, hemos pasado por situaciones muy similares en relación a prácticas pedagógicas, al vínculo con la familia, la importancia de visitar las aulas, de dialogar con las y los docentes, el registro de las prácticas. Y esto bien que vos decís, Nélida, cómo se fue construyendo el currículum y el hacer adentro de las aulas. Yo quisiera por ahí, si me permiten, darle la palabra a Raquel, que estaba esperando con la mano levantada, ¿puede ser? Sí, acá estoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Teniendo en cuenta la experiencia de Néstor y Adriana en los casos que ellos presentaron recién, y con esta definición de acompañamiento pedagógico que tiene que ver con la parte comunicacional, como decía Néstor hace un momento,
vieron que está la resolución 1650, la nueva, /24, que tiene que ver con este hacer en el aula a través del aprendizaje basado en ABP. Yo más que nada lo que presento es un caso problema. No tengo la experiencia de ustedes porque yo soy historiadora, soy docente, y algo que yo noto desde mi experiencia particular, trabajo en 3 escuelas públicas diferentes. En 2 de esas escuelas estoy en el área de sociales. Y empezamos a trabajar con esta problemática desde marzo, desde antes de la implementación que llegó acá en mi ciudad, en Bahía Blanca, hace aproximadamente un mes. Lo que yo noto, y lo relaciono con esto que decía Néstor, es que al momento de trabajar, cuando se hizo la reunión y se presentó las nuevas formas a implementarse, que tenía que ser un trabajo interdisciplinario entre varios docentes, ¿vieron? Resulta que no es así. En ambas escuelas donde yo estoy, terminamos trabajando solamente 3 en una escuela y 2 docentes en otra escuela. Lo he hablado con el director, con la directora, lo he planteado de lo poco que somos, pero yo en lo personal, y ahí es donde yo vuelco este caso problema, no noto desde este acompañamiento pedagógico y desde lo comunicacional que haya ninguna resolución en el sentido de que haya una toma de posición para resolver el trabajo, para instar a los otros a colaborar con las áreas, a implementarse esta resolución. Desde su experiencia, y hablo en el caso de Adriana y en el caso de Néstor, también en el de Nélida, ¿cómo gestionarían este problema? Vos hablás, Raquel, del nuevo régimen académico, de la actualización del régimen académico y la Correcto. posibilidad del trabajo colaborativo o del trabajo por proyectos, ¿no es cierto? Exacto, sí, nosotros Bien. lo empezamos a trabajar en marzo, antes de que llegara. Bien. Vos, Néstor, tenés la mano levantada. ¿Querés contarle por ahí a Raquel algunas dificultades de este trabajo? Si querés, desmuteate porque estás con el micrófono. ¿Ahí? No, micrófono. Ahí vamos. Ahora sí. Ahora Yo sí. levanté la mano porque me voy a remitir, ya te contesto, Yara, a algo que comentó Nélida, cuando habló del tema de la autonomía de las escuelas privadas. Según en qué contexto esté la escuela privada, tiene esa autonomía. Yo te digo que yo fui director de escuela privada en Claromecó, único servicio educativo, y en realidad tenía que admitir a todos los alumnos, a todos los estudiantes. En cierta medida tenía que, porque los chicos no tenían otra oportunidad de ir a otra escuela. Entonces, en ese aspecto, teníamos eso que era como cualquier escuela de gestión estatal. En cambio, en un ámbito más grande, donde hay distintas ofertas educativas, ahí puede ser que la escuela privada tenga la posibilidad de por ahí ser selectiva o de tener o tener en cuenta determinadas características para matricular a sus alumnos. Nosotros éramos una escuela privada hasta que se estatizó, que no cobraba arancel y a su vez teníamos que admitir a todos los alumnos. O sea, por eso te digo, es según el contexto donde esté ubicada la escuela privada. Y calculo que Adriana debe de coincidir conmigo porque era así también, en Orense, ¿o no? Era... Sí, en Orense era igual. Justamente se llevó a la escuela estatal a la privada para que el Estado proporcione como una beca por cada estudiante del Estado y del privado. Por esas razones que nos trasladamos ahí y finalmente se estatizó. Pensaba en el desafío que plantea Yara. Yara, sí. Yo creo que tiene que ver con el convencimiento que muestra el equipo directivo. Por lo menos cuando yo estaba, y había muchas cosas, me acuerdo cuando era la formación, la red de formación continua que teníamos, y había quejas y demás, ¿qué hacíamos nosotros? Los invitábamos a los docentes y de alguna manera los agasajábamos con el encuentro, les preparábamos tarjetas motivadoras,
Nosotras en todo momento mostrábamos asertividad, intentamos por las buenas, digamos, no podés obligar a nadie porque que no quiere, no quiere, pero de a poco se fueron sumando en voluntad, no solo en presencia. A mí me parece que tiene que ver con eso, con cuán convencido está y cuán seguro está el director que es agente del Estado y debe poner en práctica en el territorio la política educativa. ¿Está convencido? Yo creo que el grupo se termina convenciendo y habrá cosas que el grupo cuestionará y que no se llevarán a cabo, porque no es que todo se va a hacer, pero por ahí puede cambiar la mirada y saber que es el producto de un acuerdo, no es que un día alguien se levantó y escribió este régimen. Y es algo que está trabajado a nivel provincia y es Con una tiempo. ley, o sea, claro. Me parece a mí, ¿qué es eso? No es así, Adriana, es así, casualmente es así y es una ley. Entonces uno tiene que, como directivo, claro, tiene que tiene que plantear las cosas como son. Entonces, yo te digo, me sorprende porque en mi escuela nosotros tomamos contacto con esto antes del receso y estamos ya trabajando, a ver cómo vamos a organizar la institución y nos parece que es un gran desafío. Sabemos que las cosas nuevas por ahí generan un poco de resistencia, pero bueno, lo hablamos también, pero estamos con todas las pilas para llevarlo adelante. Así cuando que yo decía nosotros cuando hablamos entre el grupo de profesores de ambas escuelas, que somos 3 de un área y 2 de la otra escuela, de todo el plantel, me dicen, Raquel, nos sentimos solas. Y sí, porque bueno, les decía sí, que... bueno. Y sí, porque somos muy pocas y es como que no tenemos apoyo de nadie en ambas escuelas. Es como que hagan ustedes y el plantel es mucho más grande que nosotras 3. Antes, perdón que las interrumpa, antes de pasarle la palabra a Rosana, quería contarles que Patricia y Cari en el chat están diciendo que les parece importante generar espacios de encuentro entre los docentes para hacer acuerdos, para poder, digamos, coordinar acciones. Le paso un segundo la palabra a Rosana, ¿les parece? Y después a Natalia. No, yo simplemente decir, bueno, dos cosas. Una es que no porque salga una resolución, porque haya un nuevo lineamiento, eso se va a trasladar en forma automática en una escuela, ¿no? Con Tatiana fuimos compañeras en la inspección durante 10 años y con Néstor desde que empezó en la inspección y se jubiló antes que yo. Y algo que decíamos siempre es, aunque sea que un grupo empiece con esto es importante. ¿Por qué? Porque ustedes ahora dicen, bueno, nos sentimos solas, estamos haciendo la primera experiencia, pero en la próxima reunión, cuando ustedes tengan posibilidad de conversarlo, seguramente van a poder contar cómo están trabajando, cómo lo hicieron, qué dificultades tuvieron. Es plantear esta cuestión de lo estamos haciendo solas porque no sentimos el respaldo de la dirección o lo que estén pensando o lo que estén percibiendo, ¿no? Pero que no dejen de pensar que lo que están ustedes haciendo es una parte, y quizás la parte inicial de la implementación de algo un poquito más masivo, ¿no? Y después, bueno, por ahí otra cosa que quería comentar es que, claro, cada equipo directivo tiene un estilo. Y esto de hagan y hagan ustedes tiene un nombre que es el laissez-faire, dejar hacer. A veces estas conducciones tienen, digamos, su aspecto muy positivo porque el que te dejen hacer y que vos puedas armar y desarmar a tu gusto, te está dando te está empoderando, te está dando cierta libertad. Ahora, si esto se convierte en que cada cual haga lo que se le dé la gana, obviamente que ese estilo no sirve tanto y menos, me parece, en una época en donde la posición del directivo tiene que ser, como decía Néstor,
centrarse en la implementación de determinadas políticas, que es lo mismo que dijo Nélida, lo mismo que estuvo diciendo Adriana, ¿no? La cuestión de que cada directivo debe estar convencido de lo que está haciendo. Y por ahí, a estos equipos que a vos te están acompañando, por ahí les pasa que todavía no están convencidos de la implementación, ¿no? de lo que conlleva la reestructuración institucional, porque tiene que ver también con esas inercias institucionales entre lo establecido y lo nuevo por establecerse. No me quiero extender más porque si no, no sé qué vamos a escribir en nuestro... Bueno, sí. Por ahí, antes de le vamos a dar la palabra a Natalia, y antes quería leer Inés, compañera acá de Tres Arroyos. Ustedes saben que Tres Arroyos está en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Bueno, agradece, felicita por esta iniciativa, ella es profesora de práctica de lenguaje, y suma, digamos, como otro tema a tener en cuenta, lo económico del cargo directivo. Dice que no siempre está bien remunerado, y cada vez el peso de lo administrativo sobre el cargo directivo es, digamos, es mayor. Y otro, el cambio que se ha dado en la comunidad después de la pandemia es otro tema para tener en cuenta. Pero bueno, ahí le damos la palabra a Natalia. Natalia, ¿estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, los escucho a todos. Bueno, yo soy de la provincia de La Rioja, y bueno, veo que esto cuando hablan del marco normativo, de las políticas educativas, a veces uno cree que pasa solamente en la provincia de uno, y bueno, escucharlos veo que son esos... si bien creo que toda política educativa, ¿no?, está pensada para una mejora en la enseñanza, no creo que nadie se siente a diseñar algo como un obstáculo, pero la realidad es que nos toca vivir a cada uno en la escuela. A veces termina siendo un obstáculo una política educativa. En mi caso, bueno, yo soy vicerrectora de una escuela secundaria, que es una única oferta en una localidad, ¿no?, del interior de la provincia de La Rioja. Si bien además de ser única oferta, por eso me sentí identificada con Néstor, es de gestión privada, es una escuela confesional, ¿no? Y nosotros, a partir del año 2018, uno de los lineamientos que recibió nuestra escuela, fueron pocas escuelas de la provincia, era un nuevo programa, ¿no?, que debía establecerse, que se llama Innovarte. Este programa Innovarte cambiaba algunos espacios curriculares con un nuevo enfoque de enseñanza basado en lo que es el ABP, ¿no?, donde se agruparon, por eso, como decía Lara, esto de la interdisciplinariedad. Bueno, no sos Lara, ahora recuerdo que no eras Lara. Esto de trabajar la interdisciplinariedad, entonces, él trabaja parejas pedagógicas de diferentes perfiles, uno de artística con uno de historia, en espacios curriculares denominados ya centros de aprendizaje, donde el estudiante debía optar, ¿no?, por una oferta, un centro de aprendizaje por proyecto que presentaba una propuesta curricular donde los docentes planteaban un proyecto, obviamente, que ya sea de mejora o implementar un proyecto de investigación, pero basado en el interés de los estudiantes. Si bien había que reorganizar todo lo que es la planta funcional docente, cómo se los reubicaba, se los reorganizaba, armar parejas pedagógicas, el de artística con el de sociales, el de matemática hasta con el de educación física, qué hago con las horas disponibles, cómo vuelvo a organizar esa planta funcional, como decía Nelly, de esa POF, qué hago con esa POF. Surge también un problema con que todavía nosotros en la localidad tenemos escuelas que tienen el primero y segundo año de la escuela secundaria obligatoria funcionando en las escuelas primarias, donde estos estudiantes de primero y segundo año recién ingresan a nuestra institución en un tercer año, donde la docente que los acompañó es una maestra de primaria, es una profesora de primaria,
donde ella desconoce cómo es el innovarte. ¿Qué es innovarte? Y por más que quiera trabajar la interdisciplinariedad, se le complica, porque es su enfoque, ella si bien está dando diferentes materias, es una sola, y tiene un solo enfoque de la enseñanza. No puede debatir diferentes enfoques porque es solita. Entonces, un estudiante que llega a tercer año, llega, como decía Nélida, primarizado. Nosotros seguimos siendo las seños, de repente se encuentra con 3 espacios curriculares que pobre no sabe qué hacer, carpetas, que hojitas que van, que vienen, y un estudiante de 15 años que tenemos que empezar a acomodar, estructurar a la familia. Bueno, por más acompañamiento a veces que uno quiere hacer se torna muy difícil. Lo digo desde el lugar, ¿no? Desde la gestión en la que me ocupo en este momento, que es la parte del acompañamiento pedagógico. Que mi pregunta es esta, ¿no? Todavía, digo, ¿sigue siendo necesario el primero y el segundo año en las escuelas primarias? ¿Qué nos lleva a seguir tomando esas decisiones de manera de políticas de Estado? Si tenemos una escuela secundaria que está ofreciendo eso. Entonces, la gestión o el acompañamiento pedagógico y esa, por más que nos sentamos a veces con las directoras a hablar, con las seños de primaria, con las seños, porque es una solita, yo la lleno de planificaciones y le digo, mire, profe, en tal espacio curricular están viendo esto, pobre, la lleno de planificaciones y ella no sabe para dónde ir. Y cuál es el resultado de estudiantes que terminan teniendo una trayectoria discontinua porque no hay forma de que podamos acompañar. Entonces, a veces eso también creo que es, yo por un lado, o sea, está mal lo que digo, pero digo, bueno, no me pasa solamente a mí, veo que nos está pasando a nivel nacional esto, y que, bueno, son cuestiones que se deberían ver y que bueno, eso nada más les quería compartir desde mi experiencia. Tatiana está silenciada. Perdón, te escucho, Natalia, y me sorprende, me sorprende que a lo largo del país y a lo largo de las geografías y los tiempos tengamos las mismas inquietudes y los mismos temas que nos atraviesan, ¿no? Decía Nélida cómo nos atraviesa las decisiones políticas, decía Adriana cómo nos atraviesa la comunicación de acuerdo a las distintas lógicas y a las distintas idiosincrasias de las gestiones, hablaban los directores de cómo lo organizativo va a ir, digamos, de alguna manera enmarcando la posibilidad de decisiones. ¿Cómo en lo que vos contás, Natalia, aparecen los elementos que los compañeros y las compañeras han estado trayendo, a pesar de la distancia en el tiempo y en el espacio, ¿no? Es increíble. Y cómo hasta usamos las mismas siglas y decimos POF y todas sabemos de qué estamos hablando, digamos, ¿no? Que parece otro idioma. Nélida, levantaste la mano. Sí, 2 cositas. Coincido totalmente con lo que plantea Natalia, sí. No importa los kilómetros que estemos, pero las realidades no parecen tan distantes, ¿sí? 2 cosas que yo quería plantear. Primero, que cuando yo hablo, que en aquel momento, por los 90, en pleno apogeo del menemato, manifesté este juicio totalmente personal, pensando en lo que se venía, que la escuela privada iba a formar los futuros dirigentes, yo no me estaba refiriendo a la autonomía o a las escuelas de gestión privada de las localidades en las cuales trabajé más de 20 años. 14 solo de esos 20 años en Orense. El resto fui en Oriente, fui a Claromecó, o sea, conozco perfectamente lo que son las escuelas privadas de gestión privada, pero subsidiada. Yo me estaba refiriendo a otro tipo de escuelas o de formación privada, ¿no? De las ciudades mucho más grandes y de poblaciones con mucho más poder adquisitivo. Bien, yendo a lo que había planteado
la compañera que se siente tan solita, con dos compañeras tratando de ponerse de acuerdo para tratar de llevar adelante lo que prescribe la política pública actual. Yo siempre lo que aprendí en su momento fue, ante un desafío, ante un inconveniente, ante un problema, un malestar que se generaba en la escuela, no ponerle nombre ni apellido, problematizarlo. Es decir, plantearlo como un problema para todos, ¿sí? En la escuela en que yo estuve como directora, en aquella SD7, que ya ahora se ha completado y se llama de otra manera, teníamos un grave problema de adicciones. No solamente en los alumnos, no solamente en los alumnos. Entonces, pero claro, ¿cómo uno pone sobre la mesa en una reunión de personal el problema de adicciones cuando en realidad no solamente la tenían los alumnos? También había docentes que fumaban dentro de la escuela. O sea, también eran partícipes de la problemática. Entonces, lo que una supervisora de entonces me enseñó, y agradezco profundamente, me dice, vos problematizalo, tiralo en la mesa, ponelo sobre la mesa, pero sin nombre y apellido. Y para ver cómo, desde los distintos actores institucionales, van a ir surgiendo ideas de cómo ir gestionando, solucionando es una palabra que es utópica, pero cómo ir gestionando esa situación que se planteaba. Y bueno, sí, algún logro se pudo tener, ¿sí? Pero con la participación, yo insisto con esto, insisto con la formación de un equipo de gestión muy, muy fuerte, muy unido, aunque puertas adentro a veces nos teníamos que decir lo que nos teníamos que decir, un equipo de orientación también muy, muy fortalecido, y bueno, con la comunidad, con el compromiso de los que querían. No todos se comprometen en la tarea. No todo el colectivo docente se comprometía. Nunca, casi nunca. Gracias. Gracias, Nélida. Raquel, ¿tenés la mano levantada? Sí, yo lo que quería decir con respecto a esto último, que por lo menos a mí lo que me cerró mucho fue la respuesta que dio tanto Adriana, Néstor, como en el caso de Rosana. Acá, bueno, será por el tipo de personalidad que yo tengo. Mis compañeras, las que trabajan conmigo, son las que digamos, me dicen a mí cómo se sienten emocionalmente frente a este tipo de trabajo colaborativo. Y yo me he ocupado personalmente de hacérselo saber a los demás arriba. Me parece que el cambio por ahí tiene que ver, por un lado, con esto que hablaba Rosana, ¿no? Del tiempo que lleva, y por otro lado, principalmente lo que decían los tres en común, que tiene que ver con la falta de convencimiento, no estar realmente convencidos de este nuevo formato. Para mí, en lo personal, pasa por ahí. Desde lo empírico, en la experiencia, los trabajos que nosotros hemos hecho se han dado muy buenos resultados. Yo he propuesto intervenciones comunitarias, se han llevado a cabo. Pero seguimos siendo muy pocas las docentes que trabajamos en esas escuelas. Y para mí tiene que ver con esto, por eso se los planteaba como un caso problema. Para mí tiene que ver con que los directivos no están convencidos realmente del nuevo formato. Y me quedo con esa respuesta que es lo que cerraría el caso problema que yo les presenté. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Siempre todo cambio lleva un tiempo, ¿no? También para poder ir materializándose, y bueno, también va a llevar muchas discusiones, sobre todo porque esta nueva modificación del régimen académico pone sobre el tapete, digamos, la enseñanza o las formas de enseñar como un elemento principal, ¿no? O sea, tenemos que poner el acento en las formas de enseñar. Mientras, si alguno más quiere tomar la palabra, les voy recordando que pueden dar la asistencia, entre comillas, en un formulario que está en el chat, para que después les llegue a sus mails el certificado de asistencia. Les recuerdo que hay un mensaje que está fijado en el chat, donde hay un link para un formulario, dejan sus datos y ahí luego les van a gestionar el certificado de asistencia. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Por ahí haciendo, mientras tanto, y alguien piensa una síntesis, ¿no? de algunos consejos que fueron dando
los compañeros y las compañeras que estuvieron hablando, pensaba de cosas, Nélida había abierto digamos, la semblanza con cosas importantes para la conducción. Decía que el director esté en la escuela, y estar en la escuela no es solamente firmar la asistencia, el compromiso, decía Adriana, la comunicación, los acuerdos básicos, registrar acuerdos básicos, formar equipos, ocuparse de los malestares, escuchar y ocuparse, no dejar pasar los problemas, ocuparse, decía, ajustarse a la normativa como amparadora, ¿no? Tener al día los estados administrativos, amparar siempre a los estudiantes, registrar lo que se acuerde, decía Nélida, supervisar lo que se acuerde, no tomarse las cosas como algo personal si tienen que ver con la gestión, cuando hay algunas cosas que son difíciles, abordarlas en conjunto, el vínculo y el diálogo como la base para el asesoramiento pedagógico. Nélida volvía a traer el tema de la agenda, y Néstor decía, aunque a veces la agenda se ve sobrepasada por las urgencias, y los tres coincidían, y es algo que a mí por lo menos me sorprende que aparezca, es la presencia de los centros de estudiantes como elemento importante dentro de la gestión, ¿no? Los tres mencionaron la importancia del gobierno de lo escolar junto con los estudiantes. Y además, Tatiana, perdóname que te interrumpa, sí. Es un detalle importante también el hecho de que el director, ante una situación que no puede resolver, no sabe resolver, le faltan elementos, tiene a quien acudir. Es decir, el supervisor también es un sujeto pedagógico, también debe asesorar, no solamente estar esperando la planilla para cumplir que, a ver, tenías que entregar ayer, ¿no? El rol pedagógico del supervisor también tiene que ser importante. En mi experiencia, cuando tuve un supervisor del nivel secundario que me respaldaba, me asesoraba, bueno, ahí me sentía más segura. O sea, uno también debe reconocer que a veces no puede, ¿no? A veces no puede, el director también es un ser humano, intenta manejar todos los hilos, pero no puede todo. Entonces, pero hay sobre él otras jerarquías que también deben cumplir un rol pedagógico y no solamente estar para la foto. Discúlpenme que a veces estoy un poco crítica, pero a veces la edad te lo permite. Estas canas te permiten a veces... ¿Viste que la edad nos sirve ahora para salvar a cualquier situación, ¿viste? Es fundamental, el rol pedagógico del supervisor es fundamental. Si el supervisor no está convencido de que de lo prescripto en la política pública debe cumplirse, pues, hermano, estamos al horno. Bueno, correcto. Es también el hecho de obviamente que el supervisor cumple un rol fundamental en todo esto. Uno como directivo, tener una mirada compartida, tener un análisis compartido con el supervisor, con el equipo, con algún docente, con el preceptor, o sea, enriquece un montón y hace que uno pueda cometer menos errores, ¿no es cierto? Al hecho de tener que tomar alguna determinación. Es fundamental, obviamente. Tal cual. Y Néstor, esto que decía Inés, Noé también. Néstor, ¿me dijiste Inés? Nélida, perdón. Les contamos que Nélida tiene una hermana gemela que también es docente y a veces se nos confunde. Sí. Pero bueno, ahí vamos. Yo, más que agradecida de estos espacios, de que todos y todas hayan podido estar presentes, a los compañeros y compañeras de Tres Arroyos por su generosidad con su tiempo y su historia y sus conocimientos y sus testimonios. Aparte, las que ya estamos un poquito viejitas recordando un montón de cosas que hemos vivido juntas. No sé si Ro, vos querés ir cerrando. No, simplemente agradecerles a quienes se quedaron hasta ahora sumamente interesados o interesadas.
por supuesto, a Nélida, a Adriana, a Néstor, que nos trajeron sus experiencias en un recorrido histórico, podemos decir, desde hace muchos años atrás hasta la fecha, porque Néstor aún está trabajando en esto. Y por supuesto los aportes y los debates que se fueron dando me parece que nos enriquecen a todos, a todas, y también nos enriquecen como equipo de investigación, porque por ahí yo por privado le decía a Rafael, tenemos para 10 años para desandar todo lo que hoy se dijo en esta mesa, porque realmente cada cosa que ustedes han estado trayendo nos da para profundizar, ¿no? Si bien por ahí la consigna original tenía que ver con la conducción pedagógica, lo que ustedes vinieron a traer hoy confirma algo que venimos diciendo en el equipo de investigación, que es que cuando pensamos la conducción pedagógica, pensamos en una cantidad de aspectos que en algún otro momento, desde algunas otras perspectivas, se veían como meramente administrativos. Pero pensando que si lo administrativo no está garantizado, que si no está garantizado el espacio, que si no está garantizada la designación del docente, no se puede producir el encuentro pedagógico. Todo lo que ustedes nos han traído hoy viene a confirmar un poco esta hipótesis que tenemos, ¿no? Y que cada cosa de lo que ustedes dijeron podríamos hacer una nueva mesa y una nueva presentación y un nuevo análisis. Así que vamos a tener muchísimo trabajo, así que nos han dado un montón de trabajo a futuro y nada más que agradecerles y agradecerles a quienes han estado hasta este momento. Recordarles que en la semana UNIPE tienen muchísimas actividades y que hay muchos de estos temas que hoy, bueno, en este momento no vamos a poder profundizar, van a estar retomadas, como por ejemplo va a estar el director provincial de educación secundaria hablando sobre el nuevo régimen académico. Hay una cantidad de actividades, ahora a las 18, una sobre convivencia. Bueno, y así pueden fijarse en el cronograma, en el programa y sumarse. Así que esperamos volver a encontrarnos con ustedes en otras de las mesas, porque nosotras vamos a estar acá firmes frente a la pantalla, compartiendo y siguiendo aprendiendo con ustedes. Adriana, ¿vos querías decir algo más? Sí, yo quisiera decir algo, retomando lo que dijo María Nélida, es que tuve la suerte, la fortuna y la gracia de tener a dos inspectoras como ustedes, que no todas fueron como ustedes, sabiendo tanto, teniendo tantos conocimientos y tanto compromiso. Así que yo estoy más que feliz de haber transitado este tiempo bajo su supervisión. Sé que las molesté a cada rato con mis dudas y con mis temores, pero siempre, siempre recibí respuestas. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Adriana, porque bueno, en esto, como decíamos con Nélida, con Néstor, con vos hemos hecho un caminito, bueno, que justamente el poder invitarlos, el poder traerlos hoy a una mesa de alcance nacional, tiene que ver con esto, ¿no? Con este saber que ustedes han construido y que, bueno, nos damos por satisfechas de haber podido hacerlo, ese camino con ustedes. Esto no lo hace, o sea, una escuela no lo hace un directivo, una conducción institucional no se hace en forma individual, es un trabajo en equipo. Y en particular con Adriana, ya que hablas digamos, de estos agradecimientos, siempre decimos que lo que empieza a pasar en Orense va a pasar en el resto del distrito. Así que para nosotros ha sido como un faro, porque si esto empezaba a pasar en Orense, ojo, porque va a empezar a pasar en el resto del distrito. Y bueno, un poco el haber podido transitar
también este camino juntas. Para mí ha sido un placer, fue con la que por ahí más trabajé, pero bueno, obviamente con Néstor y con Nélida también, un trabajo que se sostiene, ¿no? Bien. Agradecemos entonces la presencia de todos y de todas. Las liberamos ya para que cada uno pueda volver a sus actividades y los esperamos en otras oportunidades para seguir compartiendo juntos y juntas en esta construcción que siempre es colectiva. Un abrazo, muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias, adiós. Gracias a todos, buenas Gracias. jornadas. Muy bueno. Gracias. A ver.